¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Le habla el profesor Alexander Irizarry y hoy estamos en otro nuevo video de matemáticas. Hoy vamos a hablar acerca de la reducción de términos semejantes. ¿En qué consiste la reducción de términos semejantes? Recordemos que en álgebra vamos a trabajar con expresiones algebraicas. Y si tenemos expresiones algebraicas donde tengamos términos que identifiquemos que son semejantes, podemos hacer una reducción de esa expresión. Vamos a ver. Si tenemos, por ejemplo, 3x más 2x, fíjense que tenemos una expresión algebraica de dos términos. Recuerden que las expresiones algebraicas que tienen dos términos se llaman binomios. Ahora, fíjense que 3x es semejante a 2x. ¿Por qué decimos que son semejantes? Recuerden, en nuestro curso de álgebra al principio, en el primer video de este curso, decíamos que dos expresiones son semejantes si tienen la misma parte literal. La parte literal es todo lo que está después del coeficiente. El número que tenemos delante es el coeficiente y lo que está detrás, en este caso x, es la parte literal de este término. Lo mismo para esta expresión. Fíjese que después del coeficiente 2, lo que tenemos es la letra x. Lo que está después del coeficiente le llamamos parte literal. Y si se fijan, la parte literal de este término es igual a la parte literal de este otro término. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. Y si son semejantes, podemos realizar una reducción. ¿Cómo se realiza la reducción? Para realizar la reducción, debemos de realizar operaciones de suma y resta. ¿Correcto? Entonces, preguntamos, estos dos términos vimos que son semejantes. ¿Podemos entonces sumar o restar? Podemos realizar la suma y la resta. Entonces, fíjese que esta expresión que tiene dos términos, yo lo puedo reducir a otra expresión más pequeña, realizando la suma de 3x más 2x. Recuerden que para realizar la suma simplemente sumamos los coeficientes. Sumamos 3 más 2 y a esa suma de 3 más 2 le agregamos la misma parte literal. Esa suma es igual a 3 más 2 igual a 5 y le agregamos x, que es la parte literal. Y fíjese que una expresión de dos términos pudimos reducirla a una expresión de un solo término. En eso consiste la reducción de términos semejantes, en convertir una expresión que tenga 2, 3, 4 términos o más a otra expresión con menos términos que la que teníamos anteriormente. Por ejemplo, si tenemos 5a más 3a menos b, aquí tenemos una expresión algebraica de tres términos. Las expresiones de tres términos se llaman trinomios. Si se fijan, nosotros tenemos términos que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? 5a es semejante a 3a porque tienen la misma parte literal. La parte literal de este término es a y la parte literal de este término es a. Por lo tanto, estas dos expresiones o estos dos términos son semejantes y en consecuencia podemos hacer una reducción de estos dos términos haciendo una suma o una resta. En este caso podemos sumar. Si sumamos 5a más 3a será igual a 8a. Y aquel término que no es semejante, es decir, que no tiene la misma parte literal, la agregamos al final de la expresión. Y fíjense que pudimos realizar una reducción de una expresión que tenía tres términos a otra expresión que ahora tiene dos términos. En álgebra es muy importante y nos ayuda mucho cuando estamos realizando ejercicios en álgebra
podemos realizar una reducción para facilitar el cálculo que estemos realizando en ese momento. Entonces, ¿qué es reducir términos semejantes? Reducir términos semejantes es sumar y o restar, cualquiera de las dos que se presenten, los términos semejantes, de una expresión algebraica. Bien, y esa reducción tiene que ser por medio de sumas y restas. Bien, vamos a ver algunos ejercicios. En el primer ejercicio tenemos 14x más 3x menos 8x más 2x menos 5x. Y vamos a ver si podemos realizar una reducción de esta expresión. Porque esta expresión tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y podemos realizar una reducción tomando en cuenta dos cosas. Número 1, si existen términos semejantes en la expresión. Si existen términos semejantes en la expresión, entonces podemos reducir esas expresiones semejantes por medio de sumas y restas. ¿De acuerdo? Para realizar la reducción debe de ser por medio de sumas y restas. Y vamos a sumar y restar aquellos términos que sean semejantes. Entonces, recuerden que para que dos expresiones sean semejantes, tienen que tener la misma parte literal. Es decir, la parte que está después del número debe de ser exactamente iguales para esas expresiones. Entonces, si verifico eso, puedo sumar y puedo restar. Entonces, fíjese que la parte literal de este término es x. Aquí también tenemos x, aquí también tenemos x, aquí tenemos x y aquí tenemos x. Eso significa que los 5 términos los puedo reducir. Puedo realizar sumas y restas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las sumas y las restas de cada uno de los términos. Para sumar y restar, simplemente lo que hacemos es sumar y restar los coeficientes. Es decir, los números. Las letras no se suman. Se suman los coeficientes, es decir, 14 más 3 menos 8 más 2 menos 5. Y a ese resultado le agregamos la letra X. Así se va a realizar la suma y la resta. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a sumar los coeficientes 14 más 3. 14 más 3 menos 8 más 2 menos 5. Y cuando terminemos con esta operación, le colocamos la letra X. Entonces vamos a realizar las sumas y las restas. Aquí lo podemos hacer de varias maneras. Por aquí voy a comenzar con 14 más 3 y luego voy con el tercero y así sucesivamente. Usted también puede sacar todos los positivos, sumarlos, después sacar los negativos, sumarlos, entonces hacer la resta de los positivos y los negativos. Pueden darle un clic a este botón para que puedan ver un ejercicio, un video donde hablábamos acerca de sumas y restas de monomios, donde ahí se explican los dos procedimientos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar 14 más 3, que son 17. 17 menos 8, que es igual a 9. 9 más 2 es igual a 11. Y 11 menos 5 es igual a 6. Entonces, todas las operaciones que hicimos aquí nos dio 6. A ese 6 le vamos a agregar la parte literal X y ese es el resultado de la reducción de esta expresión. Fíjese que una expresión de 5 términos pudimos reducirla a una expresión de un solo término, realizando sumas y restas. Bien, en el ejercicio número 2 vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a ver cuáles son los términos semejantes y aquellos que son semejantes los sumamos y los restamos, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Entonces aquí tenemos menos 5x más 3y más 6y más 3x menos x. Entonces vamos a ver cuáles son semejantes. Son semejantes aquellos que tienen la misma parte literal o aquellas que tienen las mismas letras
y los grados de esas letras también son iguales. Entonces aquí tenemos menos 5x. La parte literal de este término es x. Pero es semejante a 3x. Fíjese que no es semejante a 3y porque aquí tengo y. Entonces, como tienen la parte literal diferente, no son semejantes. No puedo realizar suma y resta entre ellos dos. Seguimos buscando. Aquí tenemos 3x. 3x es semejante a menos 5x. Lo voy a subrayar con azul. Lo que son semejantes, que tienen la letra x. Y también menos x es semejante a ellos dos. Por lo tanto, aquí tengo tres términos que puedo reducir. Ahora voy a subrayar con rojo los términos que puedo sumar y restar que son semejantes entre ellos. Por ejemplo, 3y es semejante a 6y porque tienen la misma parte literal. Por lo tanto, yo puedo hacer una reducción de ellos dos. Entonces, lo que vamos a hacer, como nos dice la regla, vamos a sumar y restar los que son semejantes. Vamos a realizar las operaciones entre ellos tres. Por ejemplo, menos 5x más 3x menos x. Vamos a sumarlo por un lado y luego vamos a sumar 3y más 6y. ¿Se ve? Entonces vamos a realizar la operación entre este trinomio. Tengo menos 5x más 3x menos x. Recuerden que lo que vamos a sumar y restar son los coeficientes. Es decir, menos 5 más 3 menos x. Ahí lo que tenemos es el número 1. Recuerden que si no vemos número es porque es el 1 que está ahí. Y a esa operación le vamos a agregar la letra x. Entonces tenemos menos 5 más 3, que es igual a menos 2. Menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Y a ese menos 3 le agregamos la parte literal x. Lo mismo vamos a hacer con este binomio. Aquí tengo dos términos que son semejantes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar los coeficientes. 3 más 6. Y a esa suma le vamos a agregar la letra y. Entonces, 3 más 6 es igual a 9. Y a 9 le agregamos y. Entonces, fíjese que tenemos dos términos que será el resultado de la reducción que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos menos 3x y por otro lado nos dio 9y, lo correcto o lo que se acostumbra es colocar delante el término positivo y el negativo va después. Entonces, como 9y es el término positivo, entonces a él yo lo voy a colocar delante, 9y, y el negativo, que es menos 3x, lo vamos a colocar después. Entonces, fíjese que esta expresión que tenía 5 términos, lo pudimos reducir a una expresión de 2 términos. Bien, entonces este es el resultado de esa reducción. En el tercer ejercicio, fíjese que aquí ahora tenemos paréntesis, ¿verdad? En el primer ejercicio, en el número 2, no teníamos paréntesis, ahora tenemos paréntesis. Si ustedes vieron los videos anteriores que tenemos en el curso de álgebra, se van a dar cuenta que explicamos en esos videos que delante de los paréntesis vamos a tener el signo de más o el signo de menos. Fíjense que delante de este paréntesis tenemos el signo de más y delante de este paréntesis tenemos el signo de menos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de buscar los términos semejantes, antes de comenzar a reducir, vamos a eliminar los paréntesis para después de que tengamos la expresión sin paréntesis, como hicimos en el ejercicio número 1 y número 2, entonces comenzar a hacer la reducción. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar los paréntesis? Primero tengo que ver qué signo tiene delante. Si el signo que tiene delante es el signo de más, vamos a eliminar el paréntesis colocando todo lo que está dentro sin cambiarle el signo. Ese signo de más lo voy a escribir. Lo que me quiere decir es no cambiar signos. No cambiar signos. Siempre que usted vea delante de un paréntesis signo de más, significa
que usted puede eliminar el paréntesis sin cambiar el signo de lo que está dentro. Por lo tanto, voy a escribir 7a menos 2b. Y fíjese que ya eliminé el primer paréntesis. Ahora voy a eliminar el segundo paréntesis, pero el segundo paréntesis tiene delante el signo de menos. Cuando usted ve el signo de menos delante, significa que debe cambiar signos de los términos o la expresión que está dentro del paréntesis. Si uno es negativo, cámbialo a positivo. Si uno es positivo, cámbialo a negativo. Eso es lo que le quiere decir ese signo de menos. Entonces lo voy a escribir aquí, elimino el paréntesis, pero le voy a cambiar el signo a cada término. Como aquí tenemos menos 4a, voy a colocar más 4a. Y como tengo aquí más 6b, voy a cambiarlo a menos 6b. Bien, y fíjese que ya eliminamos los paréntesis obedeciendo a la regla que explicamos ahorita. Ahora podemos realizar la reducción. Primero vemos cuáles son los semejantes y realizamos suma y resta entre ellos. Entonces fíjese que aquí tengo 7a y aquí tengo 4a. Ellos dos son semejantes. Puedo realizar una reducción entre ellos. Y aquí tengo menos b, menos 6b, también son semejantes. Entonces puedo realizar la suma entre ellos dos. Entonces voy a realizar dos sumas. Voy a sumar 7a más 4a. 7a más 4a es igual a 11a. Ahora voy a sumar menos 2b menos 6b, que es igual a menos 8b. Bien, recuerden que para trabajar este tema de reducción debemos saber sumar y restar números enteros, porque la reducción consiste en sumas y restas. Entonces, si todavía no tienes dominio de la suma y de la resta, debes de primero ver videos de suma y resta de números enteros. En el curso que tenemos aquí de álgebra tenemos videos de suma y resta. Puedes darle un clic a este link para que puedas ir al video de suma y resta, para que cualquier duda que tengas puedas arreglarlo, entonces puedas realizar los ejercicios de reducción con más facilidad y con más dominio. Vamos a ver el último ejercicio. Aquí tenemos 3 cuartos a cuadrado b al cubo más 5 medio a al cubo b al cuadrado más 2 sobre 4 a la 2 b a la 3. Entonces vamos a ver si podemos reducir esta expresión. Para reducir, recuerden que tenemos que hacer dos cosas. Primero, ver los términos semejantes que hay dentro de la expresión. Y si hay términos semejantes, realizamos sumas y restas entre ellos. Entonces vamos a ver, esta expresión tiene tres términos. Tiene este término, este segundo y este tercero. Es decir, tenemos aquí un trinomio. Ahora vamos a ver cuáles de estos tres términos son semejantes uno del otro. Recuerden que para saber si son semejantes, deben de ver la parte literal. Lo que está después del coeficiente es lo que usted va a verificar. Entonces, el primer término tiene como parte literal a la 2, b a la 3. El segundo término tiene como parte literal a la 3, b a la 2. Fíjese que aquí, por eso puse este ejercicio, para ver si ustedes pueden identificar cuáles son semejantes y cuáles no. Esta expresión, ¿es semejante a esta expresión? ¿Sí o no? No son semejantes. Porque aunque tengan las mismas letras, a, b, fíjese que el exponente de a aquí es 2 y aquí el exponente de a es 3. Ya por esa diferencia, estos términos no son semejantes. Es decir, no puedo hacer una reducción de ellos dos, porque las partes literales no son iguales. Y estos términos, en consiguiente, no son semejantes. Vamos a ver el tercero. El tercero tiene como parte literal a la 2, b a la 3. El tercer término, ¿a quién es semejante? ¿Al primero o al segundo? Es semejante al primero. Fíjese que este tiene a cuadrado b a la 3 y el primero tiene a cuadrado b a la 3. Por lo tanto, este término o esta expresión es semejante a esta. Por lo tanto, yo puedo realizar una reducción entre ellos dos. En el segundo término no voy a hacer nada porque no puedo tomar este segundo término y sumarlo o restarlo con el primero o con el tercero. Entonces vamos a concentrarnos en hacer ahora una reducción
del primer término sumando el tercer término. Vamos a sumarlo ellos dos. Entonces tenemos 3 sobre 4 a la 2 b a la 3 más 2 sobre 4 a la 2 b a la 3. Entonces vamos a realizar la suma en los coeficientes. Recuerden que lo que vamos a sumar son los coeficientes. 3 sobre 4 más 2 sobre 4. Y a esa suma le vamos a agregar a la 2, b a la 3. Entonces, vamos a sumar 3 cuartos más 2 cuartos. Fíjese que las dos fracciones tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 3 más 2 igual a 5. Entonces, esta suma es igual a 5 cuartos. Y aquí vamos a agregarle la parte literal que tenemos aquí. Entonces, fíjese que estos dos términos los pude convertir en un término. Entonces, eso va a ser, vamos a colocar en el resultado. Pero como tenemos un tercer término que no lo pudimos sumar ni restar, que es el segundo, lo agregamos al resultado. Lo agregamos al final. 5 medio a la 3 b a la 2. Bien, si has podido aprender con este tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos otros contenidos de diferentes temas de matemática. Comparte con tus compañeros. También regala un me gusta si te ha gustado el video. Y nos vemos en un próximo video.